Buenas tardes, estimados compañeros. Profesor Rafael, ante todo, espero que se encuentren bien. El día o la tarde de hoy tenemos el agrado, mi compañero Andis y yo, eh, el agrado de presentarle lo que es el tema, la codificación polar y todos los objetivos y temas que conllevan como tal. Comencemos con lo que es la codificación polar. La codificación polar usa dos niveles de voltaje, uno positivo y uno negativo. Gracias al uso de estos dos niveles, en la mayoría de los métodos de codificación polar se reduce el nivel de voltaje medio de la línea y se alivia el problema del componente DC existente en la codificación unipolar que ya vimos en la clase pasada. En las codificaciones Manchester y Manchester diferencial que veremos más adelante, cada bit se define mediante voltajes positivos y negativos, de tal forma que el componente DC, en este caso, queda totalmente eliminado. De las muchas variantes existentes de la codificación polar, porque hay muchas variantes como tal, examinaremos solamente tres populares, que en realidad son funcionales para lo que es nuestra carrera, que sería sin retorno a cero, NRZ, con retorno a cero, RZ, y lo que sería codificación bifásica. En la codificación NRZ también se incluyen dos métodos, que son sin retorno a nivel cero y también NRZ-L, y también sin retorno invertido NRZ-I. En el método bifásico también tenemos dos variantes. El primero es Manchester, que ya lo habíamos mencionado. Manchester, que es el método más usado en lo que es las redes de área local, lo que son las redes LAN de tipo Ethernet. Y también tenemos el segundo, que es Manchester diferencial, que es el método más usado en lo que serían las LAN o redes de área local tipo Token Ring, ¿ya? Que son más que nada, digamos, topologías de redes de área local que envían datos en una dirección a través de un número de ubicaciones especificando o utilizando un testigo como tal. Comencemos con lo que es la codificación sin retorno a cero, mejor conocida como codificación NRZ. En la codificación sin retorno a cero, el nivel de la señal es siempre positivo o negativo. En telecomunicaciones, que es el ámbito que nos interesa a nosotros debido a nuestra carrera, se denomina NRZ porque el voltaje no vuelve a cero entre bits consecutivos del valor 1. A continuación, vamos a tratar de explicar también los otros métodos más populares de transmisión que están dentro de lo que es NRZ, que serían lo que es NRZ, codificación NRZ-L y codificación NRZ-I invertido. En la codificación NRZ-L, el nivel de la señal depende del tipo de bit que representa. Habitualmente, un valor de voltaje positivo indica que el bit es 0 y un valor de voltaje negativo significa que el bit es 1, o viceversa también puede ser. Por tanto, el nivel de la señal depende del estado de bits. Cuando hay un flujo grande de ceros o unos en los datos, puede surgir un problema. El receptor recibe un voltaje continuo y debería determinar cuántos bits se han enviado mediante el reloj, que puede estar o no sincronizado con el reloj de lo que es el emisor. Codificación NRZ-I invertido. En esta codificación, una inversión de nivel de voltaje representa un bit 1. En la transición entre un valor de voltaje positivo y negativo, no los voltajes en sí mismos, lo que representa un bit 1. Un bit 0 se representa sin ningún cambio. NRZ-I o 1 es mejor que NRZ-L debido a la sincronización implícita provista por el cambio de señal cada vez que se encuentra en 1.
La existencia de unos en los flujos de datos permite al receptor sincronizar su temporizador con la llegada real de la transmisión. Las tiras de ceros en esta codificación todavía pueden causar problemas, pero debido a que los ceros son menos frecuentes, el problema es mucho menor. Ahora veremos lo que es la codificación RZ, o mejor conocida como retorno a cero. En RZ o retorno a cero, la señal no cambia entre los bits, sino durante cada bit. Al igual que NRZ-L, un voltaje positivo significa 1 y un voltaje negativo significa 0. Pero a diferencia de NRZ-L, a medio camino en cada intervalo de bit, la señal vuelve a 0. Un bit, o sea, 1, se representa realmente por una transición de voltaje positivo al 0 y un bit 0 por una transición de voltaje negativo al 0, en lugar de por una transición positiva o negativa únicamente. La principal desventaja de la codificación de lo que sería retorno a cero es que necesita dos cambios de señal para poder codificar un bit y por tanto ocupa más ancho de banda que las codificaciones NRZ-L. Pero de las tres alternativas examinadas hasta el momento, esta es la más efectiva, tenemos que decirlo. Lo podemos ver en lo que sería la gráfica que actualmente estamos mostrando. A partir de este momento, mi compañero Andy estará explicando lo que sería las codificaciones bifásicas, codificaciones Manchester diferencial y lo que nos hace la parte de lo que es bipolar también. Codificación bifásica. En este método, la señal cambia en lo que es la mitad del intervalo de bit, pero esta no regresa al nivel de voltaje cero, sino que esta continúa al nivel opuesto. Estas transiciones intermedias lo que nos permite son la sincronización. Como se mencionó anteriormente, en lo que son las redes se usan actualmente lo que son los tipos de codificación bifásica, lo que son la Manchester y la Manchester diferencial, la cual veremos a continuación. Codificación Manchester. ¿Qué es la codificación Manchester? En esta se utiliza lo que es la inversión en el medio de cada intervalo de bit para lo que es la sincronización y lo que es el representar los bits. Una transición de lo que es positivo a negativo significa un 1. En cambio, una transición de negativo a positivo significa un 0. La codificación Manchester alcanza el mismo nivel de sincronización que RZ, pero solo tiene dos valores de voltaje. En cambio, la codificación Manchester diferencial, la inversión en el medio de bit se usa para lo que es la sincronización, pero la presencia de la transición al comienzo del intervalo se usa para identificar lo que es el bit, que significa transición, significa 0 y ausencia significa 1. Bien, la codificación bipolar. La codificación bipolar utiliza lo que son tres niveles de voltaje, como al igual que la polar RZ. Esta tiene positivo, 0 y negativo. Pero sin embargo, la diferencia es que el nivel de voltaje 0 se usa para lo que es representar el bit 0. El bit 1 está representado alternando lo que son los niveles positivo y negativo, por lo que si el primer 1 está representado por lo que es voltaje positivo, el segundo 1 tendrá un voltaje negativo y el tercero volverá a lo que será generar tensión positiva.